Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este día y seguir con nuestro estudio que empezamos la semana pasada y vimos el propósito de la palabra de Dios y hoy vamos a ver la naturaleza de la palabra. Espero que estén tomando sus apuntes, estén estudiando el pequeño curso que les estoy dando para que venga un crecimiento aún mayor a sus vidas, a su vida espiritual, y recordarles que tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Y vuelvo a repetir, hoy vamos a ver la naturaleza de la palabra. La Biblia es más que un simple libro lleno de historias. La Biblia es la palabra de Dios y es totalmente sobrenatural, ¿sí? Porque procede de Dios mismo y como tal tiene los mismos atributos de Dios, porque Dios y su palabra son uno. Y fíjate lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que la palabra y Dios son uno. Y vemos también que por medio de la palabra, por medio de su palabra, Dios creó el universo. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, Dios lo creó para todos nosotros. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así es que todo lo que tú ves, todo lo que nos rodea, aún las estrellas, todo Dios lo creó, ¿sí? Y también podemos ver esto, que Dios sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Y fíjate lo que dice en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Nos está diciendo aquí que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo lo que Dios creó, todo lo sustenta con su palabra, porque Él creó todo lo que nos rodea, ¿sí? La palabra de Dios también está llena de poder. Estamos viendo la naturaleza de la palabra y vemos en este punto que la palabra de Dios es viva y llena de poder. Hebreos 4:12 lo hemos estado, con esta escritura lo hemos estado machacando, lo hemos estado dando, y creo que es una palabra clave para nuestro crecimiento. Y dice, porque Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, ¿sí? Esa es la naturaleza de la palabra, que tiene poder. Y Primera de Pedro 1:23 también nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Todo va a pasar, todas las cosas van a pasar, pero su palabra no va a pasar, sino que permanece para siempre. Ese es el poder de la palabra de Dios, esa es la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida a aquellos que participan de ella, de los que se agarran de la palabra de Dios. Juan 6:63 nos dice:
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, escucha bien, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Es espíritu y es vida. Así es que tú y yo, si estamos estudiando la palabra de Dios, si estamos meditando en ella, ¿qué está haciendo la palabra por naturaleza en nosotros? Nos está dando vida. Nos está dando vida a cada uno de nosotros. Así es que la naturaleza de la palabra de Dios tiene que ser un fundamento fuerte. Acuérdense que estamos viendo fundamentos esenciales para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Lejos de ser la Biblia un libro muerto, la Biblia es la palabra de Dios y es viva y poderosa. No se te olvide eso. ¿Sí? La Biblia no es un libro muerto que lo ojeas y nada más, y lo lees nada más así porque sí, leyendo una historia. La palabra de Dios es viva y es poderosa, porque tiene en sí mismo toda la vida y el poder necesario para mantener al creyente en victoria. Cuando tú y yo estamos expuestos a la palabra de Dios, Dios nos da la victoria a través de su palabra. ¿Sí? Así es que nos conviene conocer la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente por el medio del cual Dios realiza su voluntad en la tierra. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que nos ordena, la palabra de Dios que nos manda, la palabra que Dios nos dice que hagamos, es la palabra de Dios que no hagamos. Pero sí algo nos muestra la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Sí? Dios creó al mundo por medio de su palabra. Génesis 1:1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es que el mundo fue creado por nuestro Dios. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Salmo 33, versículo 6 y versículo 9 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, o sea, por su palabra. Versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así es que es tan poderosa la palabra de Dios que nada hay fuera de su palabra. Ningún propósito, ninguna voluntad está fuera de la palabra de Dios. Todo permanece bajo el poder y la voluntad de Dios. La palabra de Dios también nos hace nacer de nuevo a ti y a mí. Cuando nosotros declaramos en nuestra vida a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y fíjate lo que dice en Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, o sea, no de algo simple, sino de algo incorruptible, algo duradero, que es la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre en nosotros. La palabra de Dios nos da vida, mis amados. Cuando tú y yo confesamos, cuando tú y yo hacemos esa oración de fe declarando que la palabra de Dios transforma y nos cambia y deseamos y ponemos de nuestra parte para ser transformados y cambiados, Dios empieza a ejercer su poder sobre nosotros y hay una transformación y hay cambios en nuestra vida. ¿Sí? También la palabra de Dios por naturaleza, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios nos sana, es medicina hacia nosotros. Y fíjate lo que dice el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y ¿qué dice? Y los sanó. Cuando tú y yo oramos con fe, declarando la palabra de Dios, declarando en nosotros sanidad, hay sanidad de parte de Dios porque la palabra de Dios tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para guiarnos. Agárrate de la palabra de Dios. Esa es la naturaleza poderosa de la palabra.
¿sí? Que por medio de su palabra Dios nos sana. La palabra de Dios también es eterna. La palabra de Dios es eterna. Primera de Pedro 1:25 nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Todo va a pasar, mis amados, a nuestro alrededor. Todo se puede acabar, todo se puede derrumbar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque permanece dentro de nosotros, porque nosotros la estudiamos, la escudriñamos, la leímos y la entendemos cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios está en nuestra vida. La palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios es respaldada por toda promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Jeremías 1:12, fíjate lo que dice, Jeremías 1:12. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sí? Tú y yo, en lo que entendamos a través de la palabra de Dios, Dios lo va a hacer. Si tú y yo tenemos la fe suficiente, Dios va a hacer todo lo que le pidamos en oración. Dice: pídeme y yo lo haré. Yo te escucho y yo oro, yo actúo sobre tu vida. Así es que la palabra de Dios está permaneciendo, y todo lo que nos ha cumplido en sus promesas, todo se va a cumplir. Por eso nos está diciendo: mi palabra la voy a poner por obra. También Dios declara que a través de su palabra, cuando es dada a otra persona, no regresa vacía, no regresa sin fruto. ¿Sí? Hay un efecto en la vida de una persona cuando escucha la palabra de Dios. Aunque diga que no ha escuchado nada, aunque diga que no sabe nada, la palabra de Dios queda sembrada en su corazón. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? Así es que, si tú le has compartido a tus familiares, a algún amigo, a alguna persona, y digas: pues, no resultó nada, no valió la pena, yo te quiero decir: Dios tiene el control de todo, y su palabra, que tiene una promesa grande que dice: no va a regresar hacia mí vacía, y no va a regresar a mí sin fruto. Va a haber fruto a su tiempo, y no va a estar esa palabra sin dar en el blanco perfecto, que es cambiar la vida de las personas a las cuales escucha la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios es digna de confianza. Ten confianza en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, Dios te lo da a ti. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así es que ten confianza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a transformar, y Dios en su naturaleza divina, que es su palabra, va a hacer que en nosotros la palabra no regrese vacía. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este segundo estudio, Señor, que meditemos, que saquemos apuntes de todo esto, Señor, que escudriñemos tu escritura para aprender más de ti, aprendamos lo que es la naturaleza de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, y declaramos que la próxima semana veremos el propósito de la palabra de Dios, que también traerá bendición a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.